Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, pues agradecer a la Asociación Española de Economía la invitación y a la Fundación Ramón Areces esta invitación para poder hablar de al menos un premio Nobel, que es Paul Romer. Un motivo adicional de satisfacción es que, tal como Juan Francisco Gimeno ha mencionado, yo fui presidente de la Asociación Española de Economía en el año 2013, que fue precisamente el año en que firmamos el primer convenio con el director de la Fundación, Raimundo Pérez Hernández Torrá. Me acuerdo que vine aquí y bueno, fue cuando firmamos el primer convenio de colaboración, y uno de los apartados de esta colaboración era precisamente organizar un acto conjunto con motivo de la concesión de los premios Nobel. Por lo tanto, pues la satisfacción es doble, porque como consecuencia de este inicio de colaboración, pues ahora, pues jugando otro papel, vengo aquí. Bien, tal como ha dicho Juan Francisco Gimeno, Ángel de la Fuente y yo nos repartiremos la presentación sobre Paul Romer. Y por lo tanto, bueno, pues ya Juan Francisco ya ha hecho una presentación de Paul Romer, que es este señor que está aquí fotografiado. Ya ha dicho pues dónde se doctoró, mencionar que un director de su tesis fue otro premio Nobel, Robert Lucas, que además ha sido una persona que luego ha trabajado también en temas relacionados con el crecimiento. Como ha dicho, nació en Denver, Colorado. De hecho, su padre fue gobernador de Colorado y su hermano también es político. Y entre los cargos no académicos más importantes que ha desarrollado es uno reciente, que fue el de economista jefe del Banco Mundial. De hecho, este gran economista, Paul Romer, últimamente ha salido en la prensa por motivos que quizá no tengan tanto que ver como el motivo por que le han dado el premio Nobel, pero por algunas propuestas que han sido muy polémicas y que él propuso, ¿no? Una es la idea esta de las charter cities o ciudades autónomas, que es una idea que ha sido muy criticada por razones obvias, que era proponer que se crearan en los países en vías de desarrollo, pues crear ciudades autónomas bajo el protectorado de países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, y que en estas ciudades no rigieran las leyes del país a las que pertenecen, sino que fueran ciudades donde fueran centro de innovación y donde las reglas económicas fueran las del país protector, ¿no? Evidentemente esto fue muy criticado, porque si bien esto puede ser una fuente de difusión de crecimiento, pues tenía un aroma de colonialismo evidente. Otra cosa que últimamente Romer ha hecho, y esto es algo que, no sé, parece ser que los que han sido economistas jefes del Banco Mundial sufren de este efecto, pues es hacer toda una serie de artículos criticando la excesiva matematización de la economía, es lo que él llama mathiness, podemos traducir como matematitis, que es la crítica al uso excesivo de las matemáticas, que según él se usan para ocultar una agenda ideológica y no para aclarar los argumentos. Y esto incluso salió en un artículo en el American Economic Review en el 2015. Los argumentos no son muy originales, pero bueno, simplemente mencionar que Paul Romer también tiene, al menos en los últimos años, esta visión crítica con lo que se llama la economía más neoclásica. Y por último, hay una polémica reciente, precisamente en este año, que fue básicamente una denuncia de manipulación de datos sobre la competitividad empresarial en Chile bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Básicamente apuntó a un economista del Banco Mundial que había manipulado estos datos y que daban unos índices de competitividad mucho más bajos durante el mandato de Michelle Bachelet. Dijo que habían sido manipulados, luego se retractó en el Wall Street Journal. Bien, fue una polémica desagradable. De hecho, por motivo de esto, pues en 2018 renunció. Entonces, cuando pasó esto, Paul Romer siempre ha sido un candidato natural al premio Nobel por unas contribuciones que tanto Ángel como yo desglosaremos.
pero simplemente a raíz de esta polémica yo pensé que al menos este año, hasta que no se calmaran los ánimos, no se lo darían, pero bueno, el caso es que se lo han acabado dando. Bueno, estos son tres hechos, digamos, en los que Paul Romer ha sido famoso por razones, yo diría que extraacadémicas. Para entender la contribución fundamental de Romer a la teoría del crecimiento económico, creo que básicamente se sintetiza en dos artículos publicados en el Journal of Political Economy, uno en el 86 y uno en el 1990. El del 1990 es el más importante, de hecho, como ha dicho Juan Francisco Gimeno, el premio Nobel se lo concedieron por integrar las innovaciones tecnológicas en el análisis macroeconómico a largo plazo. Y este análisis, esta integración se produce en el segundo artículo de 1990. Yo lo que voy a hacer es hablar del primero. Es decir, no es el importante, es decir, lo importante se lo dejó Ángel, pero así es como nos lo hemos repartido. Y porque aún así, en este primer artículo, que también es muy famoso, creo que hace una contribución muy importante que luego se ha utilizado mucho y que creo que da unos insights que creo que son importantes. Básicamente, para entender el contexto de donde surge esta contribución, pensemos que en los modelos, digamos, tradicionales de crecimiento, tenemos que la renta per cápita depende positivamente de la tecnología, es lo que se llama la tecnología, y depende de cuánto capital un trabajador puede manejar. Es decir, y la K pequeña es el capital per cápita de este trabajador. Entonces, cuanto más capital puede manejar, más puede producir este trabajador. Y su retribución depende de cuánta, por ejemplo, cuántos ordenadores, pues cuánta potencia de ordenador, por poner un caso, un trabajador puede manejar. Ahora bien, el problema de esta conexión entre tecnología, capital y lo que produce un trabajador está expuesto a una ley económica que es la ley de los rendimientos decrecientes. De manera que si al mismo trabajador le vamos poniendo más ordenadores con más potencia, su productividad no va creciendo a la misma velocidad a la que el nuevo capital se va introducido, debido a que hay rendimientos decrecientes. Cada vez una unidad más de potencia con un solo trabajador hace que produzca proporcionalmente menos, porque el trabajador no puede manejar todo este capital que está a su servicio. Esto es fundamental para entender la contribución de un premio Nobel fundamental, Robert Solow, en el año 56, que básicamente lo que viene a decir es que los países con menos desarrollo, con un capital más bajo, el capital es más productivo, mientras que los países donde hay más desarrollo hay más abundancia de capital por unidad de trabajo y, por lo tanto, el capital es menos productivo. ¿Esto qué hace? Pues que se invierta más en los países menos desarrollados, menos en los países más desarrollados y, por lo tanto, tengamos convergencia internacional de la renta per cápita. Es decir, los países pobres crecerán más deprisa, acumularán más que los países ricos. Sin embargo, esta predicción fantástica de Solow viene contradicha por los datos, ¿no? Aquí tenemos crecimiento de países desde el año 1960 a 1985 y vemos que países con misma renta relativa respecto a Estados Unidos en el año 1960, como Singapur y Chad, que más o menos son similares, pues en cambio tienen tasas de crecimiento muy dispares. Singapur ha crecido mucho, Chad ha crecido muy poco. Y Estados Unidos, que es el país de referencia en el que se le asigna un 1, pues ha crecido una tasa durante todo este periodo en promedio del 2%. En cambio, Singapur ha crecido más del 6% y Chad ha tenido tasas de crecimiento negativas en promedio. Y Filipinas, pues más o menos como Estados Unidos. Por lo tanto, vemos que por los datos la teoría de Solow no se cumple. De hecho, parafrasearé a Lucas, porque Lucas pone otros países, pero en ese contexto, a finales de los 80, dijo que ante datos tales como los que se reflejan en este cuadro, pues que estos datos son realmente una fuente de posibilidades y que, por lo tanto, generan un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de acción que el gobierno del Chad
pueda adoptar para que su economía crezca como la de Singapur? Si es así, ¿qué tipo de acciones puede tomar? O si no puede tomar ninguna acciones, ninguna políticas, ¿qué hay en la naturaleza del Chad para que esto sea así, para que Chad no crezca tanto como Singapur? O sea, las consecuencias para el bienestar humano que conllevan preguntas como estas son simplemente asombrosas. Una vez que uno comienza a pensar en ellas, es difícil pensar en cualquier otra cosa. Y bien, pues en este contexto, al final de los 80, los economistas se planteaban estas preguntas y entonces intentaron explicar por qué esta disparidad en las tasas de crecimiento. Entonces ha habido muchas respuestas. Una es decir, vale, sí, son países que estaban en renta per cápita en condiciones similares, pero tenían tomaron sus gobiernos políticas distintas, crearon instituciones distintas, quizá las dotaciones iniciales de capital humano no eran las mismas y esto es lo que ha llevado a que las experiencias de crecimiento sean muy dispares. En todo caso, sí que, volviendo otra vez al problema fundamental de los rendimientos decrecientes, es decir, cómo podemos explicar que la renta per cápita crezca cuando, según solo, tendríamos que tener una convergencia. Una primera respuesta ya lo dio en el año 65 un economista japonés, Hirofumi Uzawa, en que básicamente lo que dijo es que, bueno, sí, es cierto que si vamos poniendo potencia de computación a un solo trabajador, poniéndole un ordenador más potente, el trabajador no podrá manejar esta potencia de computación, no podrá hacer los cálculos que el ordenador le permite, pero Uzawa dijo, bueno, sí, pero es que el trabajador puede adquirir capital humano, es decir, puede introducir otro factor productivo, que le llamaremos H, que hace que aumente la productividad del capital, y esta productividad del capital, del ordenador, hace que también el capital humano también sea más productivo y valga más la pena invertir en capital humano. Y por lo tanto tenemos una retroalimentación entre capital físico y capital humano que acaban resultando en un aumento sostenido de la renta per cápita. Evidentemente, esta acumulación de capital humano significa educarse. Y esto conlleva trade-offs, es decir, si nos educamos, no trabajamos, sacrificamos renta hoy a cambio de tener más capital en el futuro y por lo tanto poder producir más. Romer lo que hace es introducir un enfoque distinto para explicar por qué no nos enfrentamos a rendimientos decrecientes, por qué, a pesar de que aumentemos el capital, la productividad del capital no disminuye, por lo tanto hay incentivos en acumular capital y por lo tanto continuar creciendo. La motivación creo que es una motivación un poco errónea, es decir, básicamente él quería explicar algo que hoy día los datos tampoco lo confirmarían, y es justificar por qué las tasas de crecimiento en Estados Unidos se han ido acelerando. Desde 1800 a 1978, pues empezamos con tasas del 0,58, luego al 2,47. Estos números hoy en día, de hecho, si cojamos series más largas, sí que observamos pues, que las tasas de crecimiento en promedio han sido del 2%, tal como en el gráfico anterior. Sí que ha habido periodos de aceleración y de desaceleración. Aquí vemos pues, la gran desaceleración durante la crisis del 29, luego la desaceleración posterior al final la tenemos, que es la última gran recesión, pero el promedio de la tasa de crecimiento es el 2%. Por lo tanto, como motivación en ese artículo me parece que no es pobre, pero en cambio la idea de que cómo intenta solucionar este puzzle, que ya digo que no es ningún puzzle hoy en día, es ingeniosa. Es sencillamente introducir una idea que se había ya extendido en el campo de la microeconomía al campo del crecimiento, es introducir una externalidad positiva. Es decir, la idea es que las empresas, cuando producen, generan unos beneficios externos a otras empresas. Esta externalidad, llamada learning by doing, provoca que la difusión en el resto de la economía del conocimiento de una empresa, de su know-how, de las técnicas productivas que utiliza, se difundan a las otras empresas y esto haga que la productividad del capital utilizado por las otras empresas aumente debido a este efecto externo, a este conocimiento que han hecho las otras empresas.
Por lo tanto, lo que tenemos es que el hecho de que las empresas acumulen capital hace que el capital social de la economía, el capital promedio, también aumente. Y el hecho de que el capital promedio de la economía, el capital social, también aumente, hace que el capital privado también aumente porque ahora es más productivo y, por lo tanto, al ser más productivo hay más incentivos en invertir con él. Y esta retroalimentación es la que permite explicar crecimientos sostenidos de la renta. La situación básicamente es esto, que a nivel privado las empresas o los trabajadores cuando utilizan capital se enfrentan a rendimientos crecientes, pero a nivel social, cuando combinamos el capital privado y el capital público que viene de esta externalidad, le llamo capital público, pero simplemente es el capital privado, pero que se difunde su conocimiento a las otras empresas, provoca que haya rendimientos más altos, que pueden ser crecientes. Y en el caso de que fueran crecientes, cada vez habría más incentivos para invertir en capital y cada vez para crecer más y así justificar esta aceleración del crecimiento. Pero en todo caso, lo que sí que hay es una discrepancia entre el rendimiento privado y el rendimiento público. Simplemente quiero decir que esta es una idea que viene de Arrow. Arrow ya en el año 62 ya tuvo esta idea de que la productividad de una empresa depende positivamente de la inversión acumulada de todo el sector al que pertenece, no solamente de la propia empresa. Estas externalidades pueden ser locales, sectoriales, nacionales, pero la implicación es la misma que en el modelo de Romer. La idea es que hay una subacumulación de capital, se invierte demasiado poco. ¿Por qué? Porque las empresas no son conscientes del efecto externo que provoca el hecho de producir en el know-how, en el learning by doing, en la difusión de la tecnología o del conocimiento a las otras empresas. Por lo tanto, esto llama a favor de los subsidios a la producción, a la inversión, porque las empresas no internalizan estos efectos externos positivos. El ejemplo típico que se puede poner es el del Titanic, ¿no? El Titanic es el típico ejemplo de un barco construido y gestionado por la empresa White Star. El Titanic, cuando se construyó, de hecho, la contribución que hizo a la navegación fue escasa, de hecho, fue nula. No consiguió finalizar su primer viaje, porque en la madrugada del 15 de abril de 1912 pues se hundió, causando muchas muertes, y por tanto la compañía White Star tuvo que cubrir pues, muchas indemnizaciones, y por lo tanto los beneficios de haber invertido en el Titanic fueron cero negativos. Pero en cambio el Titanic hoy en día aún está contribuyendo a la navegación, porque gracias a que se construyó el Titanic, pues ahora, por ejemplo, leí que esta semana hay una empresa que se llama Blue Star, que es australiana, va a construir una réplica del Titanic como crucero de lujo, pero lo que no va a hacer es hacer los mismos errores que el Titanic. El hecho de que el Titanic se construyera, ahora sabemos que no hay que utilizar remaches, hay que utilizar otro tipo de acero, y por lo tanto todos los cruceros hoy en día, pues, en parte utilizan el hecho de que el Titanic se construyó para ahora ser más productivos, es decir, utilizar técnicas productivas mejores para ofrecer el servicio de navegación. Por lo tanto, que nos encontramos que White Star no fue retribuida de la manera correcta debido al efecto positivo que hoy en día aún tiene sobre la navegación y que en cambio no se le reconoció en su momento, evidentemente, pero esto es lo que realmente Romer expresa, ¿no? La divergencia entre los beneficios privados y los beneficios públicos, y como estos beneficios públicos son los que estimulan la acumulación. Yo creo que pararé aquí, simplemente quizá mencionar que ha habido la idea esta primera de Romer, pues ha generado muchas contribuciones posteriores que creo que han sido muy importantes. Su director de tesis en el año 88, 2 años después, escribió un artículo muy citado sobre crecimiento que se basaba en la misma idea. Ahí las externalidades, en vez de ser sobre el capital, son sobre el capital humano, es decir, el hecho de que gente invierte en el capital humano hace que otras personas se beneficien, porque en la interacción entre personas que han estudiado y que conocen técnicas de producción distintas, su interacción hace que los dos se beneficien.
También está la idea de que el capital público también funciona como una externalidad. Invertir en infraestructuras, invertir en educación por parte de los gobiernos es algo que también aumenta la productividad y, por lo tanto, estimula la inversión en inputs, en factores productivos privados. Aquí también hay un trade-off. Pagamos impuestos para tener buenas carreteras, pero esto significa una detracción de renta hoy a cambio de tener un input que nos va a hacer más productivos. En fin, termino aquí simplemente diciendo que vemos que la teoría del crecimiento ha hecho unas oscilaciones. En la década de los 50 y 60, las contribuciones de Solow y Uzawa fueron cruciales. Luego el interés del crecimiento desapareció. Fue durante la primera crisis del petróleo. Hablar de crecimiento en esta época pues, no tenía ningún sentido y, por lo tanto, pues, el crecimiento desapareció de la agenda. Luego, en finales de los 80, en los 90, el tema del crecimiento, a raíz de esta evidencia de las disparidades en las tasas de crecimiento, volvió a estar de moda. Luego, después, con la última gran recesión, el problema del crecimiento ha desaparecido de la agenda, pero quizá se han introducido nuevas consideraciones para analizar el crecimiento. Por ejemplo, el problema de la desigualdad, el problema del desarrollo, es decir, entendido no solamente como estudiar cómo crece el PIB, sino hablar de otras dimensiones del desarrollo económico, tales como el papel de las mujeres, de las familias, de la educación, de las redes, de la religión, de la etnia. Hablar de las instituciones, por ejemplo, todos los artículos actuales de Acemoglu sobre cómo las instituciones determinan el crecimiento y luego, por supuesto, y de esto nos hablará María, cómo la relación entre crecimiento y cambio climático. Muy bien, pero esto es todo lo que quería decir. Bueno, muchas gracias a la Asociación Española de Economía y a la Fundación Areces por la oportunidad de estar hoy aquí y de volver a dedicarme un rato a temas. En algún sentido fueron mi primer gran amor académico. Yo hice la tesis sobre temas de crecimiento económico. Ahora llevo unos cuantos años dedicado a temas más de corto plazo, pero siempre es un placer volver al origen y volver a temas que a largo plazo son, como decía Lucas, como decía Jordi antes, hay pocas cosas más importantes, ¿no? Y esto es una de las cosas que destaca la Academia Sueca en la nota, en la que explica por qué le da el premio a Romer y a Nordhaus, que es la idea de que, bueno, pequeñas diferencias en las tasas de crecimiento a lo largo de décadas acaban traduciéndose en diferencias enormes en bienestar, en renta, ¿no? O sea que el tema es importante y esto es una de las razones por las que la Academia pues, le da el premio a este señor, ¿no? Dentro de esta importancia, el premio se lo da en particular por la contribución a la modelización de la innovación, del progreso tecnológico, como un fenómeno endógeno, llamamos los economistas, o sea, como un fenómeno económico, no como una cosa que cae del cielo, que hay unos señores que están en los laboratorios haciendo cosas raras y de vez en cuando aciertan y generan cosas que nos benefician a los demás. O sea que Romer lo que ayuda a hacer es integrar este proceso de innovación, de acumulación de conocimientos útiles en la economía, en la teoría del crecimiento en particular. Y eso a su vez abre perspectivas útiles porque nos permite empezar a pensar, a modelizar qué tipo de políticas pueden ayudar a mejorar el bienestar a largo plazo, ¿no? Como la Academia reconoce la idea de que la innovación tecnológica es uno de los motores fundamentales del crecimiento, no es nueva, es una cosa que tiene muy larga tradición en la economía. Y una de las cosas, o lo que quiero hacer hoy fundamentalmente, es repasar un poco esa tradición, ¿no? de cómo ha ido enriqueciéndose, cómo ha ido formalizándose con el paso del tiempo. Y de esta forma se entenderá mejor la contribución de Romer y también, esto es quizá lo que más me interesa destacar, el carácter acumulativo y colaborativo del progreso científico, y científico entre comillas. No estoy muy seguro que la economía sea una ciencia, por lo menos en el sentido de las ciencias duras, pero sí es una disciplina que tiene cosas interesantes que aportar y tiene una lógica parecida a la de otras ciencias, ¿no? Que vamos construyendo sobre el trabajo de otros y poco a poco pues, van saliendo cosas útiles.
Empezando un poco por la teoría clásica, ¿no? De qué piensan los economistas de siempre del crecimiento, que ha ido un poco en la caricatura, quizás, ¿no? O sea, está claro que el crecimiento del output, de la producción, solo puede ir de dos sitios. Por un lado, podemos acumular más factores productivos, podemos comprar más máquinas, construir más carreteras y edificios, más ordenadores, tener más gente. Y por otro lado, el otro factor de crecimiento son mejoras en la eficiencia con las que utilizamos esos factores productivos para construir cosas útiles, ¿no? Siendo conscientes de la existencia de las dos cosas, la verdad es que los economistas tradicionalmente hemos tendido a destacar el papel de la acumulación de factores productivos. O sea, poner el énfasis en la acumulación de capital y además, hasta hace relativamente poco tiempo, de capital entendido en un sentido bastante restrictivo. O sea, cosas físicas, ¿no? Carreteras, máquinas, cosas que se pueden tocar. Y además hemos tendido a pecar o a caracterizarnos por un cierto pesimismo, ¿no? Como decía Jordi antes, la idea de que existen rendimientos decrecientes al capital, que si le vamos dando más y más unidades de capital, o más unidades de semillas a una misma hectárea de terreno, o más una máquina más potente a cada trabajador, pues llega un momento en el que esos incrementos del capital pues van generando incrementos cada vez menores de la producción, y llega un momento en el que el crecimiento se para, ¿no? Porque el capital no genera suficientes rendimientos como para compensar la inversión que hacemos y no podemos aumentar el output de una forma indefinida. O sea que, como decía al principio, cayendo un poco en la caricatura, la visión tradicional de los economistas del proceso de crecimiento es un poco calvinista, es un poco una visión de que, bueno, aquí lo importante es acumular capital. Para acumular capital tenemos que sufrir, tenemos que ahorrar, tenemos que ser frugales, y eso es lo que permite el crecimiento, pero es un crecimiento que tiene sus límites, que llega un momento en el que ya dejamos de crecer, ¿no? En el año, a mediados de los 50, hay un señor, Robert Solow, que lógicamente ya ha salido en lo que os ha contado Jordi, que recibe un premio Nobel por su contribución a la teoría del crecimiento, y tiene dos trabajos fundamentales, ¿no? Hay uno de ellos, que es un trabajo teórico, básicamente lo que hace es formalizar, o sea, convertir en un modelo matemático, dinámico, explícito, esa idea neoclásica de que el crecimiento viene de la acumulación de capital, que está limitada por la existencia de rendimientos decrecientes. Y ese modelo en sí mismo es una contribución muy importante. Ese modelo y sus sucesores, con distintas arrugas y complicaciones, ha sido básicamente el marco en el que se ha hecho casi toda la macrodinámica desde entonces hasta ahora. O sea que hay un modelo, que es un poco el modelo con el que se trabaja en la economía dinámica durante varias generaciones. Ese modelo pues formaliza lo que era una tradición más informal, más oral de cómo funciona el crecimiento. Y un trabajo muy cercano al tiempo, no sé si fue el año siguiente o 2 años después, partiendo de ese modelo, solo lo que intenta hacer es ponerle números, empezar a medir qué hay detrás del proceso de crecimiento y, en parte, sobre todo, qué parte de ese crecimiento viene de la acumulación de capital, ¿no? Entonces, la idea, viniendo de la tradición clásica o no clásica, o la preconcepción era, bueno, pues aquí casi todo es acumulación de capital. Sin embargo, cuando se va a los números, y lo que hace solo es intentar explicar el crecimiento del producto por hora trabajada en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, tiene datos de stocks de capital, tiene datos de output, tiene datos de horas, y luego tiene la ayuda de una teoría que dice que básicamente el efecto del capital, la productividad marginal del capital sobre la producción, pues se traduce a los precios, con lo cual, si miramos los datos de precios de capital o la participación del capital en la renta nacional, pues eso nos permite cuantificar su impacto sobre el crecimiento. Entonces, lo que hace es descomponer el crecimiento observado del producto por hora
en dos partes. Una, la parte que viene de la acumulación de capital, y otra, la parte que no viene de la acumulación de capital y por tanto debe venir de otra cosa. Esa otra cosa pues, se supone en principio que de alguna forma es progreso técnico. Como decía, seguramente la expectativa de Solo y sus coetáneos era, bueno, pues aquí habrá mucho de acumulación de capital y algo de lo otro, ¿no? Sabemos que el progreso técnico existe y es importante. Y se encuentran con una sorpresa bastante grande y bastante desagradable, que es que sale justo lo contrario. O sea, del crecimiento de la productividad por hora trabajada en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo, aproximadamente el 90% no viene de la acumulación de capital. O sea, la acumulación de capital por trabajador explica solamente un 10% del crecimiento observado. Conclusión, no tenemos ni puñetera idea de qué es lo que hay detrás del crecimiento económico. Tenemos que volver a empezar de cero, ¿no? A ver qué hay detrás. Este resultado de Solo, famosísimo, que es lo que conocemos como el residuo de Solo, que es la parte no explicada del crecimiento, de alguna forma es el origen de toda la teoría posterior del crecimiento hasta nuestros días, ¿no? El residuo como medida de nuestra ignorancia abre una serie de hipótesis y abre una serie de líneas de trabajo que vienen después. Y abre también, o sea, lo del residuo tenía un cierto sabor herético, ¿no? Volviendo a la inspiración calvinista, para crecer tenemos que ahorrar, tenemos que sufrir, que sudar. Encontrábamos después que, sin embargo, en la práctica eso explica solamente una parte muy pequeña. El grueso del crecimiento venía de algo que los economistas no teníamos como muy bien localizado y de alguna forma pues nos remitía a laboratorios donde científicos hacían cosas raras, pero sin una idea de coste detrás, ¿no? Entonces, todo lo que viene después de Solo, o mucho de lo que viene después de Solo, es una reacción a esto, ¿no? Esta situación sorprendente de que aquí falta algo importante, ¿no? Tenemos que volver a empezar y a ver si somos capaces de descubrir qué hay detrás del crecimiento. Y ya en esos mismos años, muy poco después de la publicación de los trabajos de Solo, surgen varias hipótesis que después se van, digamos, confirmando, se van trabajando y ahí es donde hay que marcar el trabajo de Romer, ¿no? Una de las hipótesis es que el residuo está mal medido. Está mal medido porque el cálculo que hacemos supone que hay rendimientos constantes en capital de trabajo y podría no ser así, podría haber rendimientos crecientes, lo que me remite a la charla de Jordi, ¿no? Y aquí hay trabajos de muy poco después de Higgs, por ejemplo, que empiezan a mirar en esa línea, ¿no? A lo mejor tenemos que olvidarnos de los rendimientos decrecientes y empezar a pensar en cosas que puedan generar rendimientos crecientes. Y Jordi ha hablado de algunos factores a los que Romer también ha contribuido. Otra posibilidad es que no hemos medido bien el capital, o sea, no hemos tenido en cuenta que aparte de máquinas, carreteras, edificios y ordenadores, tenemos que pensar también en otro tipo de capital que también ha salido ya en lo que ha contado Jordi, que es el capital humano, ¿no? Una parte muy importante de la inversión pues toma la forma de inversión en educación de años no trabajados en los que aprendemos a hacer cosas más o menos útiles, también incluso de mejoras en nutrición, salud, etcétera, y esto tendríamos que meterlo en la ecuación. Y por lo tanto, una parte de ese 90% que no viene de la acumulación de capital físico, pues seguramente viene de aquí, y hay trabajos también muy próximos al trabajo de Solo, de Schultz y mucha otra gente que empiezan a andar en esta dirección. La tercera hipótesis, y quizá la más directamente relacionada con la parte del trabajo de Romer que me tengo que comentar, es, bueno, pues efectivamente lo que no recoge el capital después de correcciones por los factores indicados, pues seguramente viene de algo que podemos llamar innovación, progreso técnico, mejora tecnológica, que tiene que ver con avances de la técnica, ¿no? Con cosas que nos permiten ser más eficientes en la producción. Y esa hipótesis, que seguramente es la que Solo directamente más
más abrazaría, y otra gente como Abramovich y otros autores de aquella época, pues empieza a trabajar en la idea de, bueno, vale, o sea, llamémoslo progreso técnico, pero ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás de esta A que ponía Jordi en la función de producción, ¿no? Estas líneas de trabajo son complementarias, no excluyentes, y se han ido tejiendo, acercando y creando una especie de consenso ampliado que vuelve un poco al punto de partida clásico de entender el crecimiento como resultado de un proceso de acumulación de capital, pero un proceso de acumulación de capital en sentido más amplio, más general, ¿no? Enriqueciendo el concepto de capital y metiendo cosas que nuestros clásicos pues seguramente no tenían muy en mente, empezando por la educación y por la innovación. Y aquí se ha ido avanzando también paso a paso con las contribuciones de mucha gente. Una de las primeras líneas de trabajo que se abren aquí es, bueno, pues empezar a encajar la acumulación de conocimientos en la teoría económica, o sea, el ver la innovación como un proceso económico de innovación, preguntándose cómo responde a incentivos, a factores de oferta y demanda. Trabajos muy interesantes de esos años de Schmuckler, de Grillikes, de Mansfield, de Minasian, que empiezan a preguntarse, bueno, pues la difusión de las semillas del maíz o la inversión de una empresa en actividades de innovación, cómo funciona, a qué responde y a integrar, o sea, empezar a pensar en la innovación como una cosa económica, no como unos señores de bata blanca, un laboratorio ajenos a consideraciones económicas. También se empieza a reconocer muy pronto que el conocimiento es un bien muy raro desde un punto de vista económico, ¿no? Y aquí la contribución de Arrow, que también se ha mencionado, es fundamental. Arrow destaca dos propiedades importantes del conocimiento que lo convierte en un bien muy peculiar. El primero es que es un bien no rival, o sea que cuando tú tienes una idea, un diseño, una cosa abstracta, el hecho de que tú la uses no impide que la use otro, la podemos usar todos a la vez, no hay exclusión posible, ¿no? Al revés de lo que sucede con una máquina, que si la utiliza uno no la pueden utilizar otros. Y por otro lado es un bien que es solo parcialmente excluible, o sea que es muy difícil apropiarse de todo el valor económico de una idea, porque esa idea pues, se puede copiar, otros ven lo que haces, fusilan tus diseños, utilizan. Entonces, una parte del valor económico del crecimiento se escapa, ¿no? Eso tiene implicaciones que complican la cosa. Una de ellas tiene implicaciones, por ejemplo, para la política, ¿no? Un bien con estas características, pues existirá una tendencia a que el mercado no invierta lo suficiente en generación de conocimientos, porque como no te puedes apropiar de todo el valor de eso, pues entonces hay menos incentivos a invertir en ideas de los que habría si pudieras quedarte con todo el valor. Entonces se abre un abanico importante de preguntas sobre cómo actuar, qué políticas pueden tomar los gobiernos mediante fomento de la investigación, mediante diseño de sistemas de patentes, etcétera, para que esto funcione mejor. En segundo lugar, y esto explica bastante por qué la teoría del crecimiento ligada a esto, al avance del conocimiento, hay un momento en el que se estanca, porque aquí hay un problema. O sea, los modelos más sencillos de utilizar son modelos de competencia perfecta, son modelos en los que hay empresas pequeñitas que son tomadores de precios, no tienen ningún poder de mercado y responden a precios sin más, ¿no? Pero claro, cuando empezamos a hablar de ideas, de innovación, cuando alguien inventa algo nuevo o desarrolla un producto distinto, esto automáticamente genera poder de mercado. O sea que el que tiene éxito en una actividad de innovación y consigue crear un producto nuevo tiene un pequeño monopolio, por lo menos, ¿no? Es el único que tiene la posibilidad de vender ese producto determinado. Por lo tanto, ya no estamos en un mundo de competencia perfecta.
lo cual técnicamente es una complicación para la gente que intentaba hacer modelos de este tipo, porque los modelos de competencia imperfecta son más difíciles de tratar. Si además tenemos que meterlos en un modelo dinámico de crecimiento, pues todavía más. O sea que es verdad que hay un momento en el que la teoría del crecimiento como que se atasca, y el desatascarla es en parte mérito de Romer, pero apoyándose en trabajos de otra gente que van poniendo piezas del puzzle, ¿no? Hay unas de las piezas más importantes son un trabajo de Dixit y Stiglitz de finales de los años 70, que es el primer modelo de competencia imperfecta, de competencia monopolística tratable, sencillo de utilizar y que recoge bien, permite meterlo en un modelo dinámico. La reinterpretación que hace Iszier de ese modelo, reinterpretando lo que era originalmente una especificación de las preferencias como una función de producción, y trabajos de otra gente, ¿no? Entonces, en los años 80 y finales de los 80, principios de los 90, incorporando muchas de estas piezas, hay otro tirón de la teoría del crecimiento, que es en el que está Romer, y también aquí se ven algunas de las patas de las que hablábamos antes, ¿no? Hay un resurgir de modelos de capital humano ya más formalizados, más completos y mejor resueltos, entre los que están modelos de Lucas y de Ashariadis y Dreisen. Hay modelos de rendimientos crecientes, como el de Romer, que ha discutido Jordi. Él hablaba de dos trabajos de Romer, yo añadiría un tercero, el trabajo del 87, que es un poco el puente entre los dos, y que, apoyándose en el modelo de competencia monopolística de Dixit y Stiglitz, hace una cosa que a mí la verdad es que cuando la vi por primera vez me hizo muchísima gracia, que es formalizar, recuperar la idea de Adam Smith de que la especialización ayuda a aumentar la eficiencia, la producción, y que a su vez la especialización está limitada por el tamaño del mercado. O sea, cuando tenemos un mercado más grande, caben más empresas especializadas que hace cada una su cosa, más especializada, y el efecto es una ganancia de productividad agregada, ¿no? Con el mismo marco, partiendo del mismo modelo, se trabaja en el trabajo del 90, que cita la Academia como principal contribución, pero hay que decir que hay gente que hizo modelos muy parecidos más o menos por la misma época, o sea que el Nobel se lo podrían haber dado también a otra gente, ¿no? El avance muchas veces es paralelo. Hay trabajos, por ejemplo, de Grossman y Hellman, que formalizan básicamente las mismas ideas en un marco similar, más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y lo que consiguen hacer estos señores o Romer, al final es un modelo formal, un modelo matemático bien escrito, resuelto, en el que el crecimiento es fruto de un proceso de innovación tecnológica que es un proceso de inversión. O sea, la gente invierte en desarrollar nuevas variedades de productos porque esos diseños le dan un poder de mercado, un pequeño monopolio que genera beneficios, y esos beneficios constituyen el incentivo para invertir en innovación, y a la vez ese proceso de innovación pues genera unas externalidades, genera un crecimiento que se queda ahí, que ayuda a que los que vienen detrás puedan seguir avanzando, y eso acaba siendo el motor de un crecimiento que puede ser indefinido y de alguna forma se escapa a la lógica de los rendimientos decrecientes. Y acabo aquí, ya me he alargado más de la cuenta. Muchas gracias.